Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. ¿Sí? Esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa que, como ustedes saben, lo hago con mucho cariño para que cada uno de ustedes se detenga un momento a pensar, a reflexionar, a tomar fuerzas, a renovar la fe, a renovar la esperanza y sobre todo a recuperar el sentido de la vida. Porque cada día que Dios nos da es una oportunidad de vivir de la mejor manera, de corregir lo que hemos hecho mal, de avanzar, de crecer, de mostrar nuestro amor y también, por supuesto, de aprender a recibirlo y valorarlo. Estamos en esta etapa de historias. Había una vez. Y había una vez es solamente para decir, se quedó en el pasado. Porque ahora la persona que ha escuchado esta historia ha cambiado. Y si les parece, vamos a comenzar el día de hoy con esta historia que se llama La oruga y su sueño. Un día, una pequeña oruga caminaba en dirección al sol. Cerca del camino se encontraba un saltamontes. ¿Hacia dónde te diriges?, le preguntó. Sin dejar de caminar, la oruga contestó: anoche tuve un sueño. Soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. Sorprendido, el saltamontes dijo mientras su amigo se alejaba: debes estar loco. ¿Cómo podrás llegar hasta aquel lugar? Tú, una simple oruga. Una piedra será una montaña, un pequeño charco para ti será un mar y cualquier tronco una barrera infranqueable. Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. Su diminuto cuerpo no dejaba de moverse. De pronto se oyó la voz de un escarabajo. ¿Hacia dónde te diriges con tanto empeño? Sudando ya el gusanito le dijo jadeante: tuve un sueño y deseo realizarlo. Subiré a esa montaña y desde ahí contemplaré todo nuestro mundo. El escarabajo no pudo contener la risa, soltó la carcajada y luego dijo: ni yo, con patas tan grandes, intentaría realizar algo tan ambicioso. Y se quedó en el suelo, tumbado de la risa, mientras la oruga continuó su camino, habiendo avanzado ya unos cuantos centímetros. Del mismo modo, la araña, el topo, la rana y la flor le aconsejaron a nuestro amigo desistir. No lo lograrás jamás, le dijeron. Pero en su interior había un impulso que lo obligaba a seguir. Ya agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar a descansar y construir con su último esfuerzo un lugar donde pernoctar. Aquí estaré mejor, fue lo último que dijo. Todos los animales del valle, cuando ya no escucharon su voz y vieron que no hacía ningún movimiento, fueron a ver el lugar. Ahí estaba el animal más loco del pueblo. Había construido, como su tumba, un monumento a la insensatez. Ahí estaba un duro refugio que parecía una concha, digno de uno, así pensaban, que murió por querer realizar un sueño irrealizable. Días después, una mañana en la que el sol brillaba de una manera especial, alguien corrió la voz cuando vio que aquella concha dura comenzaba a quebrarse. Todos los animales se congregaron en torno a aquello que se había convertido en una advertencia para los escépticos
y quedaron atónitos, boquiabiertos y pasmados al ver unos ojos y unas antenas que no podían ser las de la oruga que había muerto. Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, del interior de aquella concha fueron brotando unas hermosas alas arcoíris tan impresionantes que dejaron boquiabiertos a todos. Ese ser que ellos consideraban un loco estaba realizando su sueño, el sueño por el que había vivido, por el que parecía que había muerto y por el que había vuelto a vivir. Todos, pues, sí, todos aquellos animales se habían equivocado. Reflexión. Dios te ha creado para realizar tu sueño. Por lo tanto, vive por él. Intenta alcanzarlo, pero con todas tus fuerzas. Y recuerda que la grandeza de tu éxito se mide no por lo que has logrado, sino por el tamaño y la cantidad de los obstáculos que has tenido que enfrentar. Y a mí, amigos, me parece que es muy interesante esta historia, porque ahí va la oruguita caminando y caminando, y a lo largo de su camino, ¿qué es lo que encontró? ¡Ánimo, oruga! ¡Así vas a poder! ¡Adelante! ¡Tú puedes! ¡Seguramente lo lograrás! No. La oruga recibió cosas como a veces nosotros recibimos. ¿Para qué lo intentas? No lo vas a lograr, estás perdiendo tu tiempo, estás loco. ¿Cómo sueñas con ese tipo de cosas? Nadie lo ha logrado. Y claro, a veces nosotros, en lugar de ser como la oruguita y seguir caminando y hacer que nuestras alas crezcan, aunque tengamos que pasar por un momento de obscuridad, un momento difícil, nos quedamos ahí, paraditos sin avanzar, porque le hacemos más caso a la voz de los demás que a la voz de este maravilloso Dios que nos dijo desde que nacimos: eres maravilloso, eres increíble, te mando al mundo para que hagas cosas sorprendentes. Y vamos, si les parece, a nuestra siguiente historia, pero antes de escucharla, recuerden que yo les digo siempre: tú nunca estás solo, tú nunca estás sola. ¿Por qué? Porque de una manera o de otra, Dios siempre está en tu camino. Y yo comprendo perfectamente que ustedes, cuando escuchen esta frase, no entenderán que van a ir caminando y de repente van a ver una luz, rayos, una voz especial, efectos de hielo seco, y se aparece Dios ahí como una visión. No, pero sí podemos encontrar a Dios en nuestro camino a través de nuestra conciencia, de la reflexión, de la belleza de la naturaleza y también de estas historias que estamos contando. Porque siempre que ponemos atención, Dios nos puede hablar a través del sonido calmado o a través del sonido fuerte del aire, a través de el zumbido de una abeja, a través del llanto de un bebé, a través de la súplica de alguien que nos dice una limosna por amor de Dios. Dios siempre tiene forma de hacerse presente cuando nosotros tenemos bien abiertos los ojos, los oídos y sobre todo el corazón. Así que si tú esperabas que iba a bajar Dios en una forma como lo ves en las películas con efectos especiales y todo, no creo que esa vaya a ser, aunque bueno, no la puedo desechar, porque Dios puede hacer lo que Él considere. Vamos con la siguiente historia, que se llama Visualizando mi sueño, y se trata de una antigua creencia oriental. Al realizar un viaje a la India, Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, abordó a un barco que lo llevaría a Bombay. Al llegar a la ciudad, conoció a un joven que le orientó y le guió a fin de conseguir un hotel donde hospedarse. Después de agradecerle el servicio y darle unas monedas, el joven aprovechó para darle una tarjeta de presentación con la dirección en donde lo podría localizar en la ciudad, en caso de que se le ofreciera algo. En la tarjeta aparecían las palabras futuro médico. Al preguntarle el señor Wiesel al joven acerca de ese letrero, él contestó: todavía no soy médico, pero estoy seguro que pronto lo seré. Si bien Wiesel estaba sorprendido por lo que había leído en la tarjeta, quedó más sorprendido por la respuesta del joven.
y quedó todavía más sorprendido, según cuenta Wiesel en sus memorias, cuando años después que volvió a aquella ciudad, pudo constatar que, efectivamente, el joven de la historia ahora ya era todo un médico. Y esto nos lleva a pensar, ¿realmente puede uno controlar su futuro? Yo creo que sí. Y de hecho, algunos dicen que algo existe en la raza hindú que los hace visualizar su futuro y sus sueños. Bueno, ponte a pensar qué es lo que quieres, haz tus tarjetitas, futuro, dueño de algo, ponte a ahorrar, futuro, padre de familia, busca la pareja adecuada, futuro escritor, empieza a escribir, ¿no lo crees? Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. No le cambies, el Padre José tiene otro cuento para ti al regreso de los comerciales. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. Un programa para encontrar la meta. En tu camino. ¿Ves qué rápido volvimos? Sigamos escuchando estos cuentos para reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos ahora con nuestra siguiente historia, El hijo del entrenador. En una reunión celebrada dentro de un gran salón, un hombre, ante un grupo de niños y jóvenes, narró la siguiente historia. Había una vez un entrenador de caballos cuyos ingresos limitados le permitían contar con apenas lo necesario para sostener a su familia y cubrir los gastos de su hijo en la escuela. Una mañana, durante la clase donde asistía el joven, el profesor les pidió a sus alumnos que, como tarea, prepararan un texto donde describieran la meta o sueño que quisieran alcanzar cuando fueran adultos. Esa noche, el muchacho escribió una composición de varias páginas en la que describía minuciosamente su sueño y hasta dibujó un plano con los detalles del proyecto. Ahí se observaba el terreno, el rancho, los establos, la ganadería y la casa en la que quería vivir. En resumen, puso todo su empeño y corazón en el proyecto, y al día siguiente se lo entregó al profesor. 2 días más tarde, le fue devuelto su trabajo con una nota reprobatoria y otra donde se le pedía que pasara a ver al profesor después de las clases. El chico fue a verlo y le preguntó, ¿por qué me reprobó? El maestro le contestó, tu sueño es poco realista para un chico como tú. Tu familia no tiene recursos y para tener lo que quieres hacen falta muchas cosas y mucho dinero. Además, agregó, hay que comprar el terreno, pagar por la cría original y después vendrán los gastos de mantenimiento, por lo que veo imposible la realización de tu proyecto. Al final, el profesor le dijo, mira, si vuelves a hacer el trabajo con objetivos más realistas, reconsideraré tu nota. El chico volvió a su casa y después de pensarlo mucho, pidió consejo a su padre sobre lo que debía hacer. Este le respondió, mira hijo, tienes que decidir por ti mismo. Considera que es una decisión importante para ti, ¿o no? Finalmente, después de reflexionar durante varios días, el chico entregó el trabajo sin hacer cambio alguno y antes de que el sorprendido profesor hablara, el joven alumno le dijo, profesor, usted puede quedarse con mi mala nota y yo me quedaré con mis sueños. En este punto, el hombre hizo una pausa como dando por terminada la historia. Luego miró a los niños y aclaró,
Les cuento esta historia porque es mi propia historia. Este salón donde nos encontramos forma parte de la casa que está dentro del rancho que me propuse construir como realización de mis sueños. Aún conservo aquella tarea del colegio. Se puede observar en aquel cuadro colgado sobre la chimenea, dijo al tiempo que lo señalaba. Pero la historia no termina aquí, pues lo mejor que me pudo haber sucedido fue que hace 2 años ese mismo profesor trajo a 30 chicos a visitar mi rancho. Antes de retirarse, el profesor me miró y me dijo: «Mira, ahora puedo decírtelo. Cuando fui tu profesor, era como un ladrón de sueños. Durante esos años, les robé un montón de sueños a los niños, a mis propios alumnos. Por suerte, tú tuviste la suficiente fortaleza para no abandonar tu propio sueño. Ahora también, ya lo saben ustedes, no permitan que nadie les robe sus sueños». Reflexión. Pon tus sueños en las manos de Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me llamó especialmente la atención de este cuento cómo se reconoció el profesor después de algunos años. Un ladrón de sueños. A veces, sin darnos cuenta, lo que hacemos como educadores, quizás algunos de ustedes como padres de familia, es exactamente eso: robarles a los niños sus sueños, sus ilusiones. Todo niño quiere ser grande, no únicamente en cuerpo, sino quiere ser grande en cuanto a la realización de sus sueños, al cumplimiento de sus metas. Pero ahí está el papá, el maestro: tú no puedes, eres un tonto, todo te sale mal, es mejor tu hermano, ya me imagino con lo que vas a salir. Precisamente este tipo de comentarios que menciono tanto en mis cursos de autoestima son los que le cortan las alas, los que le roban los sueños a los niños. Por eso siempre que alguien te cuente de un sueño, de un anhelo, de una ilusión, tú dile: ánimo, que puede ser difícil. Bueno, todo en la vida es difícil, pero en la vida se puede alcanzar aquello que uno se empeña en conseguir. Así que ánimo. Esa palabra es muy importante y creo que la primera persona que la repite, la primera persona que nos lo dice, es Dios. Y Dios quiere que después cada uno de nosotros repitamos su voz dentro de nosotros como si fuera un eco. Tú puedes, yo te amo, lo vas a lograr, lo vas a conseguir, sigue adelante. Que te falló un poquito, que te equivocaste, no dejes de soñar. Nuestra siguiente historia se llama Las focas y su evolución. Érase un tiempo en que todavía la vida existía exclusivamente en el agua, pero la tierra estaba enfriándose poco a poco y gracias a la germinación de las algas llevadas por el aire, aparecieron en la tierra, mediante maravillosas mutaciones, riquísimos árboles frutales. En el mar hacía frío y las focas, sí, los anfibios, miraban con envidia los ricos frutos de la tierra. Hubo un día una asamblea de focas y algunas jóvenes revolucionarias propusieron saltar a tierra para coger las frutas, pero las mayores, demasiado conservadoras, les dijeron que era imposible porque los peces fuera del agua se asfixian y mueren. Las jóvenes focas se sublevaron, saltaron a tierra y en efecto murieron. Sin embargo, al año siguiente hubo otra asamblea general y de nuevo las jóvenes focas propusieron saltar a tierra. Las viejas recordaron el fracaso de las jóvenes el año anterior. «Aprendan de la experiencia», dijeron las focas viejas a las jóvenes. Pero las jóvenes les respondieron: «Ahora no fracasaremos porque durante todo el año nos hemos estado preparando para esta gran aventura y estamos seguras de lograrlo». Y lo lograron. Una teoría nos dice que de esas focas, anfibios, valientes, venimos nosotros. Por eso, en todas las plazas de las ciudades
habría que hacer un monumento a las focas. Reflexión. La evolución no tiene límites. Es una lucha incesante y sin tregua, donde lo imposible se vuelve posible. Quien no evoluciona está destinado a morir. Queridas amigas, amigos, la palabra evolución es muy interesante porque nos indica que las cosas no siempre han sido iguales. Siempre ha habido una mejoría, una mutación, un cambio en la historia de la naturaleza. Curiosamente, hay un punto en el que la Sagrada Escritura y los científicos coinciden mucho. La Sagrada Escritura dice que inicialmente lo primero que existió fueron las aguas. Y los científicos dicen que la vida inició dentro del agua y después del agua fue pasando a terreno seco. Evidentemente que primero tuvieron que existir los peces, después los anfibios, como si los peces hubieran sacado un poquito primero la cabecita, regresaban al agua, otra vez la cabecita y se hayan ido acostumbrando poco a poquito a estar en tierra. Quienes estudian la evolución dicen que después estos peces, al salir a tierra, como no tenían patas, se arrastraban. Y así es como surgieron los reptiles. Pero al irse arrastrando poco a poquito les fueron saliendo patitas. Las aletas que usaban dentro del agua se fueron convirtiendo en patitas y algunos de estos se subieron a los árboles y les salieron alas y volaron. Bueno, son teorías de evolución en la parte de la naturaleza. Nosotros sabemos que Dios ha creado el mundo, pero también con la capacidad de evolucionar. Precisamente por esta razón, los seres humanos hemos ido evolucionando. Nos hemos ido adaptando no solamente a las distintas temperaturas en el mundo, sino también a las distintas necesidades. Y esto nos indica que si tú tienes que pasar de una experiencia a otra, si hay un cambio incluso dramático en tu vida, puedes evolucionar. Hay padres que viví 25 años con una pareja y lamentablemente falleció. Sí, lo lamento, entiendo que no esté contigo aquella persona a la que tanto amas, pero tienes que evolucionar y continuar viviendo. No de la misma manera que antes, porque ya no está él o ella, pero sí puedes continuar viviendo con una nueva pareja, dándole un nuevo sentido a tu vida, o bien haciendo lo que sea necesario para que tú te adaptes a las circunstancias. Evolución significa adaptarse a las circunstancias y no que las circunstancias se adapten a ti. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. Señor, en este momento hay personas que están perdiendo la paciencia por el tráfico, un conflicto, la enfermedad o una carencia. Te pido por ellos, hombres y mujeres, para que les ayudes a recuperar la esperanza y recuerden que siempre, después de una noche oscura llega la luz. Después de la tormenta viene la calma y después de la prueba, el reconocimiento. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigue disfrutando nuestra serie, Cuentos para Reflexionar.
Gracias por continuar con nosotros. Muy interesante el tema de la evolución del segmento anterior. Nosotros tenemos que adaptarnos a las circunstancias y no las circunstancias a nosotros. Es increíble cómo en alguna ocasión el ser humano de repente es llevado a la cárcel y en medio de esas circunstancias tan difíciles no se muere. Bueno, si se quita la vida, sí. Pero lo ordinario es que, aunque no tenga el lugar donde vivía, las personas con las que estaba, no pueda salir a visitar los lugares que frecuentaba, etc., la persona se tiene que adaptar. Claro, le va a costar trabajo, pero en gran parte ese trabajo depende de la mente, de la capacidad de adaptación. Si todo el tiempo la persona dice, no quiero adaptarme, no me gusta esto, no quiero aceptar lo nuevo, etc., no creo que se adapte. Por eso, incluso en la tanatología, que es la ciencia de la psicología que nos ayuda a enfrentar las pérdidas, se nos dice que cuando hay un cambio, sí, nos duele, nos enoja porque estábamos acostumbrados a algo bueno y de repente nos lo quitan. Nos quitan a ese ser querido, nos quitan ese trabajo, nos quitan la salud, nos quitan la residencia, nos quitan lo que sea. Y sí viene un gran enojo que forma parte de la depresión, pero el ser humano tiene estas dos opciones. O se queda deprimido todo el tiempo y enojado con la vida, o se adapta. Es decir, tiene una evolución en la vida. Y esto nos lo enseña la propia vida porque, por ejemplo, el niño al principio tiene que tomar el alimento del pecho de la madre, pero después ya le salen dientes. Imagínate, pobre mamá, que tuviera que estar recibiendo la succión del hijo con dientes. Ay, hasta a mí me dolió. El niño ya tiene dientes, es lo que significa que se tiene que adaptar a alimentos de otra manera. El niño al principio todo lo requiere de los papás y necesita que lo carguen. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza en sus piernas, no tiene fuerza en sus brazos, pero poco a poquito va teniendo esta fuerza y empieza a gatear y empieza a caminar y se tiene que adaptar a este nuevo cuerpo. Es el mismo cuerpo, pero un cuerpo con diferencias. Y lo mismo le tiene que pasar a una persona como por ejemplo mi hermano Francisco, un ingeniero que se movía para todos lados, caminando en su automóvil y de repente le encuentran una vértebra con un problema y se queda en una silla de ruedas. Y claro, vienen estos momentos que te comento, de enojarse con la vida, enojarse con uno mismo por no haberse hecho un examen a tiempo, en fin. Y sin embargo, ahora, si tú lo ves, en su silla de ruedas, bueno, viviendo en Dubái, al frente de una fábrica, de una empresa de bombas de agua, sosteniendo tranquilamente a una familia, viajando por distintas partes del mundo. ¿Qué opciones tenía? Lamentarse todo el tiempo o evolucionar y adaptarse. Lo mismo sucede cuando una persona vive totalmente sola. ¡Ay, qué a gusto esta parte de vivir solos para mucha gente! Son bonitas las convivencias, es bonito tener a alguien con quien platicar, pero también vivir solo y levantarte a la hora que quieras, utilizar el baño cuando quieras, cenar, desayunar lo que quieras, tener tu cuarto arreglado o desarreglado, es tu mundo. Y si de repente te casas, ¡ay! Ya los horarios no pueden ser únicamente los tuyos. Te tienes que adaptar a los horarios de la pareja, a las necesidades de la pareja y evolucionar. Pregúntale a los casados si pueden vivir exactamente igual que como cuando estaban solteros, ¿no? Y pregúntale a los que acaban de tener un hijo si pueden vivir como cuando eran solteros o como cuando estaban casados y no tenían hijos. Para nada. Tiene que haber una evolución. Incluso el sueño ya les cambia. Aquella muchacha que se la pasaba muy tranquila toda la noche durmiendo, pues ya se va acostumbrando que el niño de repente a las 3 de la mañana, porque hay chamacos así que en la mañana están dormidos y en la noche se les ocurre estar pidiendo la mamila, bueno, se tienen que ir adaptando poco a poquito. Y lo mismo, tendremos que ir adaptándonos a una situación quizás no muy agradable. El hecho de que con el paso de los años nuestras muelas se vayan debilitando, nuestros ojos también,
nuestras piernas no respondan igual, la memoria no resulte igual, los músculos estén mucho más flácidos, y con estas condiciones vamos a querer seguir viviendo como si fuéramos niños, con toda la flexibilidad, fuerza, energía de un niño. No. Ciertamente, ejercitándonos constantemente, tendremos un poco más de lucidez, de fuerza, pero el cuerpo se va debilitando. Y lo mismo tenemos que decir en los trabajos. De repente llega un nuevo jefe que quiere hacer las cosas de otra manera y no puedes llegarle, es que el jefe anterior, es que el párroco anterior, es que la persona que estaba... Lo siento mucho, te van a decir, yo soy la nueva persona encargada de esto y las cosas se van a hacer de esta manera. Y entonces o te enojas con el gerente, con el jefe, con el nuevo párroco, o te adaptas y entonces sigues viviendo. Por lo tanto, hay que adaptarse, evolucionarse o morir, como dice el dicho. Siguiente historia. Las 2 semillas. 2 semillas yacían una al lado de la otra dentro de un fértil campo durante la primavera. La primera semilla dijo, quiero crecer, quiero impulsar muy hondo a mis raíces dentro del suelo que está debajo de mí y expulsar a mis retoños a través de la corteza de la tierra que está sobre mí. Quiero desplegar mis tiernos brotes como banderas que anuncien la llegada de la primavera. Quiero sentir el calor del sol sobre mi rostro y la bendición del rocío matinal sobre mis pétalos. Y creció, transformándose en una maravillosa planta. En cambio, la segunda semilla dijo, tengo miedo. Si impulso mis raíces bajo el suelo, no sé lo que encontraré en la oscuridad. Si me abro paso por el suelo duro que está sobre mí, puedo dañar a mis delicados retoños. ¿O qué tal si al dejar que mis brotes se abran, un caracol trata de comérselos? Y si abriera mis capullos, un niño pequeño podría arrancarme de la tierra. No, será mejor que espere hasta que el peligro haya pasado. Y esperó. Y sucedió que una gallina de corral que buscaba comida afanosamente entre la tierra, picoteando todo lo que encontraba a su paso, encontró a la semilla que esperaba y rápidamente se la engulló. Reflexión. Si esperas que la vida cambie y te quedas en zona de comodidad, de confort, la vida te lo cobrará. Amigas, amigos, es cierto, en la vida todos necesitamos momentos de descanso, momentos de reposo para tomar nuevas fuerzas y continuar con el trabajo cotidiano. Pero lamentablemente hay personas que únicamente se quedan en esas zonas de confort. Nunca se arriesgan. Siempre prefieren lo ya recorrido, lo fácil, lo conocido, y lamentablemente por esto se pierden grandes oportunidades. Es que, ¿qué tal si el avión se cae? ¿Qué tal si el coche choca? ¿Qué tal si el tren se descarrila? Y nunca viajan. Es que, ¿qué tal si me sale una mala pareja? ¿Qué tal que sea una persona muy agresiva, violenta? Y se quedan solteros. Es que, ¿qué tal si me dicen en ese trabajo que no me aceptan? Y se quedan sin trabajo. Es que, ¿qué tal si nunca voy a aprender a tocar piano, a hacer una escultura, a esto o aquello más? Bueno, les pasa lamentablemente como a esta semillita. Llega la gallina de la muerte y te dice, ¿qué crees? Tu tiempo se ha terminado. Como los juegos de los niños donde dice Game Over. El juego se ha terminado y tú ni siquiera lo jugaste. Vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida. Y acuérdate que tú nunca estás solo, tú nunca estás sola. Y por eso hay que arriesgarse. Por eso no hay que tener miedo, porque de una manera o de otra, Dios siempre está en tu camino. No le cambies. El Padre José tiene otro cuento para ti al regreso de los comerciales. No te pierdas mañana en Sábados Marianos, El Milagro del Tepeyac. Juan Diego, Juan Dieguito,
el más pequeño de mis hijos, ¿hacia dónde diriges tus pasos? ¿Por qué la preocupación se manifiesta en tu rostro? Señora y niña mía, siento pena por angustiar tu rostro y tu corazón. Donde a través de esta historia novelada escucharemos cómo fueron las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Ahora le llevarás al señor obispo la señal que te he pedido. No lo olvides, mañana en Sábados Marianos. Señor obispo, la Señora del Cielo le envía la señal para que viéndola crea. Señor, en este momento hay alguien que va a recibir los sagrados alimentos. Ayúdale a sentirse bendecido porque tiene pan en su mesa y salud para poderlo digerir. Ayúdale a agradecer a las manos que se lo prepararon y se lo ofrecen. A dar gracias por quienes le acompañan en su mesa y orar por quienes no tienen el alimento necesario. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Fíjense, amigas, amigos, que cuando esta religiosa polaca joven, Sor María Faustina, recibió la aparición, revelación de nuestro Señor Jesucristo allá en Polonia, Él le dijo que hiciera una pintura para que recordaran su infinito amor. Y es que así somos los humanos. A veces necesitamos ver quizás el retrato de la mamá para volver a pensar en ella en medio del ajetreo del trabajo. O bien el retrato de los hijos para recordar que nos están esperando en casa y tenemos que cuidarnos, manejar con mucho cuidado para regresar con bien, o quizás también detenernos en alguna tienda para llevarles una golosina. Ese es el gran poder de las imágenes, nos recuerdan algo, nos recuerdan a nuestros seres queridos. Y seguramente nuestro Señor habrá pensado, es que la gente a veces está tan ocupada que se olvida de mí, se olvida de Dios y del infinito amor que les tengo, de la misericordia, especialmente los pecadores o los más alejados. Por eso le dijo, haz una pintura. Pero no solamente hagas esta pintura como me estás viendo a mí, sino pon un letrero en la parte de abajo que diga, Jesús, yo confío en ti. De tal manera que no era únicamente ver la imagen, sino entender una enseñanza. Y la enseñanza es tener confianza. Cuando una persona no tiene miedo, sino confianza, cambian radicalmente las cosas. Cuando una persona se siente debilitada ante un proyecto, ante una amenaza, y siente de repente confianza, alguien le brinda confianza, le dice, tú puedes, lo vas a lograr, estoy contigo, las cosas cambian radicalmente. Por eso, esta historia se llama así, La otra orilla. Un grupo de nativos se dispuso, a falta de haber un puente, a cruzar en una embarcación el caudaloso y ancho río que bordeaba la región. Era necesario atravesarlo para llegar a la otra orilla. Se organizaron e iniciaron la odisea. Al principio, todos remaban alternadamente y la barca seguía su trayecto con la aportación del esfuerzo común. Pero luego, el viento empezó a soplar en contra y la lluvia y el mal tiempo aparecieron. La barca comenzó a ser arrastrada peligrosamente hacia una zona de rápidos y corrientes turbulentas. Con dificultades, avanzaron logrando ya ver a lo lejos la otra orilla, pero
un orificio en la proa de la embarcación amenazó con hacerla zozobrar. Entonces comenzó la verdadera lucha en el interior de cada individuo. Por una parte, una voz que infundía temor y les decía que se dieran por vencidos, dejándose tragar por el río y ahogando junto con ellos sus sueños y la misión. Pero otra voz, un gran pensamiento oculto, les decía también que se sobrepusieran a las dificultades. Entonces invocaron a Dios y exclamaron: Señor, danos la fuerza y tenacidad necesarios para alcanzar la otra orilla. Por momentos, la lucha entre las dos fuerzas parecía eternizarse, pero al final, el poder del pensamiento positivo logró dominar. Fue como un despertar y una aurora en el interior de cada uno. Así las cosas, pronto, el viento bienhechor sopló, dirigió y empujó la embarcación hacia su destino. Reflexión. Cada quien tiene su propia orilla, pero ¿dónde está esa orilla? Entre la continua agitación de nuestros afanes, exclamemos con humildad: Señor, condúcenos a la otra orilla. O como el Señor le pidió a Sor Faustina: Señor, yo confío en ti. Precisamente por eso se dice que la fe mueve montañas. En cambio, el miedo paraliza. La fe abre caminos. La fe es capaz de encontrar una salida, de encontrar una puerta, porque la fe va acompañada de su hermana la esperanza. En cambio, cuando nos dejamos llevar por el miedo, cuando nos sentimos ya totalmente vencidos, ya no hay nada que hacer. Y esta historia me vuelve a hacer retomar el tema de la autoestima sana o la baja estima. Y por eso insisto yo tanto en este tema y doy constantemente el curso de autoestima, porque ¿qué es lo que pasa con la estima baja o la estima positiva? No es otra cosa que un eco, fíjate bien, un eco que se quedó en tu mente de lo que escuchaste especialmente durante toda la infancia. Si en tu casa, en tu escuela, en tu entorno, lo que escuchabas era: eres un tonto, eres un incapaz, todo te sale mal, ¿para qué lo intentas? Ya sabes el resultado, tú no eres para esto, etc. Todas esas cosas se quedan en tu mente porque las chupaste como si fueras una esponjita. Y cada vez que tengas un momento difícil, cada vez que tengas un reto, cada vez que tengas que iniciar un camino nuevo, estas voces de los adultos que tanto te marcaron cuando eras niño y que se quedaron como en una esponja que las absorbió, van a empezar a salir. ¿Quieres hacer un proyecto? Aparece la voz: eres un tonto, ¿para qué lo intentas? No puedes, no lo vas a lograr. ¿Quieres hacer otra cosa? Vuelve a aparecer la voz, y eso es precisamente la baja estima. Por eso en el curso de autoestima que doy constantemente digo, hay que desinstalar, así como cuando en una computadora metiste un programa y después dices ya no me sirve, lo tengo que quitar. Bueno, también de tu mente tienes que desinstalar esa mala programación que recibiste cuando eras niño. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Meter el nuevo chip, el nuevo programa. ¿Y qué dice el nuevo programa? Sí puedo, sí lo voy a lograr. Quizás a la primera no, pero insistiendo se logrará. Quizás tenga errores, pero de los errores voy a aprender. Si los demás lo han podido o lo pueden, yo lo voy a poder también. Y si los demás no han podido, yo voy a hacer lo mejor de mí y a lo mejor puedo lo que otros no han hecho. La vida es como esta embarcación. Finalmente, la vida nos va a estar zarandeando para un lado, para el otro. Es cierto, tendremos momentos donde el viento está a nuestro favor, donde parece que los remos están muy fuertes, donde parece que no hay ningún agujero en la embarcación, pero esa no es toda la vida. Pregúntale a tus abuelos, a tus tíos, a tus vecinos, a tus amigos, si la vida siempre ha sido tranquila. Y ellos te van a decir, no,
Hemos tenido momentos bonitos, agradables, tranquilos, pero también hemos tenido momentos muy difíciles. Y si tú no has tenido momentos difíciles, prepárate, porque tarde o temprano se presentan. ¿Y qué es lo que tienes que hacer en ese momento? Recuerda, se van a presentar estas dos voces. No puedes, ¿para qué lo intentas? Déjate morir, déjate vencer. ¿A cuál voz le vas a hacer caso? A esta, que te va a llevar a los rápidos, que te va a llevar a las cataratas, donde ya no hay ninguna salida, o bien le vas a hacer caso al pensamiento positivo, al pensamiento de sana autoestima que te va a llevar a un buen resultado. Y yo diría, además de la sana autoestima, que es un remo de la barca, fe. Fe en Dios, diciéndole confío en ti, que es el otro remo de la barca. Y remando, haciendo tú lo tuyo, y permitiendo que Dios haga lo suyo, podemos decir, junto a ti, en la barca, vamos a encontrar el puerto que estamos buscando. Yo creo que a propósito de esto, por esta razón, este canto del pescador dice esto, ¿no? Voy a subirte en mi barca. No solamente voy a subirme en tu barca, sino también te invito a que vengas a la mía para que me ayudes a tener bien clara la dirección, para que el timón esté firme, para que los remos o las velas de viento estén firmes con tu palabra, con tu amor y sobre todo para que me ayudes a descansar en tus brazos, en tu confianza, en tu amor cuando me sienta muy cansado. Amigas, amigos, llega el momento de despedirnos. Solamente les quiero decir muchas gracias y a decir confío en ti. Que Dios les bendiga. Recuerda que el próximo lunes el Padre José tendrá para ti más cuentos para reflexionar. Y no olvides escuchar mañana El Milagro del Tepeyac.